Buenos días. En esta ocasión va a ver lo que es el capítulo número 6, correspondiente a contracción del músculo esquelético. La anatomía fisiológica del músculo. Las fibras del músculo esquelético están formadas por numerosas fibras de diámetro variado, entre 10 y 80 micras, y estas a su vez las forman subunidades cada vez más pequeñas. La mayoría de las fibras están inervadas por una sola terminación nerviosa, que por lo general se localiza cerca del punto medio. El 40% del cuerpo humano es músculo esquelético y 10% corresponde al músculo liso y músculo cardíaco. Ahora, vamos a ver la configuración del músculo. Vean cómo tenemos un músculo. Está formado por varios fascículos musculares. Este fascículo muscular está formado por varias fibras musculares y esta fibra muscular está formada por varias miofibrillas, que estas a su vez están formadas por discos Z, discos A, bandas y bandas, y a su vez por actina, miosina y titina. Vamos a ver durante el transcurso de esto cada una de ellas. Sarcolema. ¿Qué es el sarcolema? Es una fina membrana que envuelve a una fibra del músculo esquelético. Está formada por una membrana celular, una membrana plasmática. La cubierta externa son fibrillas delgadas de colágeno, tendones musculares. También tenemos tendones musculares que están formados por agrupaciones de haces de fibras tendinosas. Los tendones hacen que se inserte el músculo en el hueso. Entonces tenemos el músculo que termina en tendón y el tendón se une al hueso. Miofibrillas. Las miofibrillas son la parte más pequeña de lo que es el músculo. Podemos decir que es una unidad funcional que está formada por actina y miosina. La actina tenemos una cantidad de 3000 y la miosina una alrededor de 1500 en cada miofibrilla. La relación siempre va a ser 2:1. ¿Por qué? Porque cada miosina se relaciona con dos actinas. Miosina, actina y actina. Las actinas se desplazan sobre la miosina y es cuando vamos a tener la contracción del músculo. ¿Vale? Y es la contracción muscular real. Las bandas claras, las bandas I son actinas, son isótropas a la luz polarizada. Y las bandas oscuras son las bandas A que corresponden a la miosina, son anisótropas a la luz polarizada. Los puentes cruzados son pequeñas proyecciones que se originan en los lados de los filamentos de miosina. Los puentes cruzados corresponderían a esta parte que nos vamos a ayudar a unirnos con lo que es la actina y la miosina. Bueno, perdón, con la actina. Ahora, este esquema se los puse para que pudiéramos ver lo que es la miosina gruesa, la actina delgada y cómo se va a desplazar esta actina sobre la miosina para poder dar la contracción muscular, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de microscopio. Las bandas gruesas es la miosina, las bandas delgadas es la actina. Disco Z. Es donde los extremos de los filamentos de actina se unen y está formado por proteínas filamentosas distintas de los filamentos de actina y miosina. Aquí tenemos, ¿vale?, donde los filamentos de actina se van a unir. Este filamento de actina se une con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Son los discosetas. Y el sarcómero es la porción de la miofibrilla o de la fibra muscular entera que está entre los dos discos Z. ¿Ok? Los discos Z son donde se unen las actinas y el sarcómero es la porción de la fibra muscular que está entre ambos discos Z. Contraído a 2 micras, nos da la fuerza máxima de contracción. Ahorita vamos a explicar esto con más detalle. Ahora, la titina. Hay una proteína muy interesante que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la titina, porque es la proteína de mayor peso molecular que vamos a tener en el cuerpo, un peso alrededor de 3 millones. Es muy elástica y es el pegamento que mantiene en su lugar los filamentos de miosina y de actina. Los mantiene, o sea, está la actina y la miosina que van a causar la contracción, pero ¿quién los sostiene?
¿Quién detiene todas estas proteínas? Ok, tenemos la titina, que es una proteína muy grande, la de mayor peso molecular que podríamos llegar a tener en el cuerpo humano, y tiene que ser tan grande para poder soportar la acción de la contracción muscular. Y un extremo de la molécula titina es elástico y está unido al disco Z, y para actuar a modo de muelle, con una longitud que cambia según el sarcómero se contrae o se relaja. Aquí tenemos el esquema completo donde vamos a ver la miosina, la actina, la titina y los discos Z. Cuidamos que los discos Z eran la unión donde se unían las actinas, ¿verdad? Aquí está nuestro disco Z. Tenemos nuestra actina, tenemos nuestra miosina y estaría flotando. Pero tenemos una titina, nuestra proteína, que está muy grande, de un gran peso molecular, que me va a sostener a la miosina. E indirectamente me sostiene a las actinas porque está unida a lo que es el disco Z. Sarcoplasma. Es el líquido intracelular en los espacios donde las miofibrillas de cada fibra muscular están yuxtapuestas, suspendidas en la fibra muscular. Está contenido, es el líquido en el cual está inmerso todas estas proteínas contráctiles. Y es rico en potasio, magnesio y fosfato, además de múltiples enzimas proteicas. Hay mitocondrias que están dispuestas paralelas a las miofibrillas en contracción, dan una gran cantidad de energía en forma de ATP. Ok, aquí las mitocondrias son muy importantes, son necesarias porque para causar una contracción muscular de músculo esquelético, y recalco músculo esquelético para hacer la diferencia con respecto al músculo liso cuando nos toque verlo, el músculo esquelético necesita mucha energía para poder causar la contracción muscular. No se les vaya a olvidar. Ahora, retículo sarcoplásmico. Es un retículo endoplasmático especializado de músculo esquelético. Tiene una organización muy especial, la cual regula el almacenamiento, la liberación y la recaptación de calcio y por lo tanto para controlar la contracción muscular. Entonces, tenemos nuestro retículo sarcoplásmico, nuestros túbulos T. Estos retículos sarcoplásmicos son muy importantes porque contienen calcio. Para hacer una contracción muscular es muy importante el calcio, es muy importante el ATP. Son son elementos básicos para poder tener una contracción muscular. Si no tengo ATP, no voy a poder causar la contracción muscular. Si no tengo calcio, tampoco se va a dar la contracción muscular. Vayan apuntando en su libretita para que al ratito van a ver por qué es tan importante el calcio. Ya que conocimos cómo es la fibra muscular y cómo es su contracción gracias al complejo de actina y miosina, vamos a empezar a ver lo que es el mecanismo general de la contracción muscular. Son varios pasos que nos comenta su libro, pero al final lo vamos a resumir con una tablita, con un dibujito para que sea mucho más sencillo. Recuerden que los instructivos con fotitos es más fácil de armar las cosas. Entonces, primero que nada, el potencial de acción va a tener que viajar a lo largo de lo que es la fibra nerviosa, causando la despolarización. Ya habíamos visto. Va la onda de despolarización y atrás de la onda de despolarización va la onda de repolarización. Ay, aquí parece al revés. Bueno. Y se va moviendo, ¿no? Despolarización y repolarización a la parte de atrás. Una vez que esta despolarización llega al final de la neurona, va a haber una área que se llama unión neuromuscular, donde la neurona le manda la información al músculo y dice contraete. Pero ¿de qué forma le va a pasar este potencial de acción de la neurona al músculo? De la siguiente forma. En cada terminal, el nervio va a tener una sustancia secretora llamada acetilcolina, y lo comentamos en algunas otras ocasiones como neurotransmisores. Y la acetilcolina actúa en la zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de sodio. Lo comentamos cuando vimos que había los canales, los transportadores de proteínas, o más bien las proteínas transportadoras. Había dos, una activada por voltaje y una activada por alguna sustancia. Y les puse el ejemplo exactamente de esta situación. La acetilcolina se unía, abría el canal de sodio y podía entrar el sodio. No sé si lo recuerdan, hasta les comenté la acetilcolina esterasa. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Ahora, una vez que esta acetilcolina se libera de la fibra nerviosa
atraviesa la membrana, la hendidura sináptica y llega a la fibra muscular, se va a unir a lo que es el canal de sodio. El canal de sodio va a cambiar su configuración a abierto y una vez que está abierto, el sodio va a entrar rápidamente en la célula muscular, va a causar una despolarización y al causar la despolarización va a empezar lo que sería la contracción muscular. Bueno, casi, todavía no. El potencial de acción viaja a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular. Posterior a ello, el potencial de acción va a despolizar la membrana muscular. La electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular y hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio. ¿Recuerdan que les comenté que el calcio era muy importante? Ok, entonces la despolarización muscular me sirve para que mi retículo sarcoplásmico suelte el calcio dentro de mi membrana muscular. Los iones calcios, ¿qué van a hacer? Van a causar que la actina y la miosina, van a causar que la actina y la miosina empiece la contracción muscular. Entonces, la actina se empieza a desplazar sobre la miosina y de esta forma ya tenemos un músculo contraído, ¿verdad? Así tenemos un músculo relajado, llega el calcio y hace que esto empiece a desplazarse así. Y ya tenemos una fibra muscular contraída. Para eso nace todo esto. Después de una fracción de segundo, los iones calcio son bombeados de nuevo al retículo sarcoplásmico y de esta manera se retira el calcio de lo que es el complejo actina-miosina y se acaba la contracción muscular. Aquí lo tenemos. Más bonito. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tengo mi fibra nerviosa y mi fibra nerviosa se empieza a despolarizar. Recuerdan que habíamos dicho que estaba despolarizado era cuando tenía el exterior negativo, el interior positivo, y acá viene la onda de repolarización. Una vez que esta despolarización llega a la membrana sináptica, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí vamos a tener el neurotransmisor envuelto en vesículas. Este neurotransmisor, cuando llega a esta despolarización, se van a volver inestables las vesículas, se unen a la membrana y van a liberar la acetilcolina. La acetilcolina va a viajar, se va a unir a los receptores, a los canales de sodio y va a cambiar su configuración a abierta. Esto nos va a permitir la entrada de sodio y de esta forma va a empezar la despolarización de lo que es la membrana muscular hasta que llegue la apertura de los canales de calcio y salga el calcio. Ok, este es más adelante porque estamos hablando de los túbulos T. En la imagen que vimos anteriormente, una imagen con microscopio de histología, estábamos viendo el retículo sarcoplásmico, estábamos viendo unos túbulos T. Estos túbulos T me sirven para que el potencial de acción pueda viajar no solo en esta dirección, también en esta dirección. ¿Con qué fin? Que el músculo se contraiga casi al unísono. Si agarre primero, se va despolarizando de esta manera el músculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va, como los videojuegos de Nintendo, de Super Nintendo, que el mono estaba aquí la mano y de repente aparecía hasta acá, o estaba aquí y luego aparecía hasta acá arriba. No había un intermedio. Entonces así vamos a tener tendremos una contracción muscular escalonada. De esta forma, con los túbulos T, en vez de estar recorriendo toda la fibra muscular, ¿qué es lo que va a pasar? El potencial de acción empieza a recorrer esta dirección, pero también hacia la profundidad del músculo. Llega aquí, continúa para acá, y de esta forma yo estoy contrayendo el músculo casi al unísono. Y entonces vamos a tener una contracción muscular más pareja. Ahora, mecanismo molecular de la contracción muscular. La contracción muscular es un mecanismo de deslizamiento de los filamentos y las fuerzas que se generan por la interacción de los puentes cruzados que van desde los filamentos de miosina a los filamentos de actina hacen que los filamentos de actina se deslicen hacia dentro de los de miosina. Y cuando hay una cuando hay un potencial de acción, el retículo sarcoplásmico va a liberar calcio. El calcio va
a actuar sobre los filamentos de actina para poder iniciar la contracción muscular. Pero ¿cómo es que va a actuar? Primero que nada, músculo relajado. Si se fijan en la sobreposición de los filamentos de actina, que es muy poca, más sin embargo, aquí los filamentos de actina ya están muy sobrepuestos. Hay una sobreposición, perdón, y ya está contraído el músculo. Cuando la actina se desplaza sobre la miosina, tenemos la contracción muscular. Ahora, ¿cómo se va a dar esto? Los filamentos de miosina pesan aproximadamente 480.000 daltons y está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras, y cada cadena ligera, bueno, está en pares. ¿Por qué? Porque tenemos esta forma. La cadena pesada de la miosina y las cadenas ligeras de la miosina que forman la cabeza, ¿sí? Tenemos la proteína pesada, es la roja y la azul, que son 2, y las ligeras son estas como mitocondrias. Yo las veo como mitocondrias, no sé si ya me está haciendo daño la medicina, pero las veo como mitocondrias estas dos, y son mis cadenas ligeras. Ahora, un extremo de cada una de estas se pliega bilateralmente y forma una estructura polipeptídica llamada cabeza de miosina, y cada cabeza de miosina va a tener lo que son las dos proteínas ligeras, ¿sí? Ahora, los filamentos de miosina tienen 200 o más moléculas individuales de miosina. Los brazos y las cabezas que protegen son los puentes cruzados. Ok, ya hemos hablado mucho de los puentes cruzados. Estos puentes cruzados me van a ayudar porque van a hacer la unión con la actina. ¿Sí? Aquí los tenemos. Esta de aquí es esta de acá. Miosina, puente cruzado, actina. Cada puente cruzado es flexible en 2 puntos, bisagras. La longitud total de los filamentos de miosina es de 1.6 micras. Ahora, actividad de ATPasa de la cabeza de miosina. La cabeza de miosina no puede agarrar a la actina, y jalarla así como así, no, porque llegó el calcio y se lo unió. No. La cabeza de miosina lo que necesita es energía. ¿Recuerdan que necesitábamos dos cosas muy importantes? Una era el calcio y la otra era la energía. Ok, aquí viene la energía. Cada una de esas bisagras, cada una de esos puentes cruzados de la miosina van a necesitar aquí una molécula de ATP. Para que esa molécula de ATP tengamos energía, esta miosina esté activada y pueda jalar y hacer la función de atraer la actina sobre ella. La suelta, necesita más ATP para volver a jalar y contraerla. La suelta, necesita más ATP para volver a jalar y contraerla. Y de esta forma está jalando la actina sobre la miosina. Y esto permite que la cabeza de ATP, sin la ATP, lo utilice. Perdón. Esto permite que la cabeza encienda el ATP y lo utilice como energía para la contracción muscular. Y los filamentos de actina. Ya vimos los de la miosina, que tienen 6 cadenas, son 2 pesadas, 4 ligeras. Ahora viene lo interesante de la actina. La actina está formada los filamentos de actina están formados por lo que son tropomiosina, actina y troponina. El esqueleto del filamento de la actina está formado porque es una proteína actina bicatenaria de 2 hebras de color claro. Entonces, la F-actina es esta. Y es muy importante la F-actina porque tenemos puntos de unión. Los puntos de unión donde las cabezas de miosina se van a unir son estos. Ahora, las dos hebras están enrolladas en una hélice. Pero tenemos cada hebra de F-actina está formada por moléculas de G-actina polimerizadas. Y a cada una de esas moléculas de G-actina se le una molécula de ADP. Se piensa que estas moléculas de ADP son los puntos activos. Ok, ya los comentamos. ¿Qué son estos? Aquí se los encerré en un rectángulo. Los puntos activos. Un punto activo, otro punto activo. Aquí van a llegar los puentes cruzados de la miosina para unirla y traccionarla. Ahora, los puntos activos de las fibras de la F-actina están escalonados, lo que permite que haya un punto activo en toda la longitud de la fibra actina de 2.7. Ok, eso es muy importante, porque si no estuvieran escalonados y estuvieran hechos como niño de kinder,
pues pondremos uno aquí y el otro hasta acá y el otro aquí. Entonces la contracción no podrá darse de una manera adecuada. Ahora, comentamos que teníamos una tropomiosina. La tropomiosina es otra cadena de peso molecular de 70.000 y una longitud de 40 nanómetros y están enrolladas en espiral alrededor de la actina. Ok, entonces tengo mi actina y debo tener mi tropomiosina que está enrollada alrededor de la actina. Esta es muy importante porque la tropomiosina lo que hace es cubrir los puntos de unión de la actina. Si se enrolla sobre la actina, va a estar sobre los puntos de unión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a evitar que la miosina esté jalando constantemente a la actina. Entonces, a la hora de estar envuelta y le tapo los puntos de unión, aunque la miosina tenga ATP, no puede traccionar la actina porque no tiene de dónde jalarla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando viene la contracción muscular? Cuando viene la contracción muscular, el calcio, que estamos a punto de verlo, tiene un papel muy importante y va a causar que la molécula de tropomiosina gire sobre la misma actina y al girar un poco va a dejar descubiertos los puntos de unión. Ah, ok, entonces ya dejé los puntos de unión, es cuando la miosina viene, se une a la actina y la tracciona, ¿vale? Pero es muy importante que vean. Por ejemplo, aquí está la actina, la tropomiosina y vamos a poner los puntos de unión. Aquí están tapados por lo que es mi molécula de tropomiosina. Pero a la hora de que se va a dar la contracción muscular, ¿qué es lo que va a pasar? Giramos un poco esta molécula de tropomiosina y mis puntos de unión quedan al descubierto y ya se puede unir la miosina. Espero que les haya quedado claro. Ahora, ¿cómo está eso de que la tropomiosina se tiene que deslizar? ¿Y por qué no se está deslizando siempre? Ah, porque tenemos lo que es la troponina, que son unidades intermitentes a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina. Son complejos de 3 subunidades proteicas unidas entre sí de manera laxa y cada una de las cuales va a tener una función específica en el control de la contracción muscular. Tenemos varias subunidades. La troponina I, que tiene una gran afinidad por la actina, la troponina T, que tiene una gran afinidad por la tropomiosina, y la troponina C, que tiene gran afinidad por el calcio. Entonces es muy sencillo. La troponina T tiene afinidad por la tropomiosina, la C por el calcio y la única que no concuerda es la I, pero pues le ponemos la actina. Interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones calcio para producir la contracción. Ya vimos de manera muy somera que la actina se desplaza sobre la miosina, pero hay un conjunto, la actina tiene tropomiosina, tiene troponinas, entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? El filamento de actina está inactivo, por decirlo así, porque la molécula de tropomiosina está enrollada sobre él. Y el problema no es que esté enrollada sobre él, sino que está tapando todos los puntos de unión que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La tropomiosina va a funcionar como, la troponina va a funcionar como candado. La troponina está sobre la tropomiosina y le dice, quédate quieta, no te muevas. Tengo que liberar yo la troponina para que la tropomiosina pueda girar y deje al descubierto lo que son los puntos de unión de lo que terminaría siendo de lo que es la actina. Entonces, para esto vamos a tener la inhibición de los filamentos de actina por el complejo troponina-tropomiosina. Están inactivados, ya lo explicamos cómo. Yo tengo, me van a decir que soy el maestro de los dibujitos. Tengo mi troponina, mi actina, perdón. Tengo mi tropomiosina que gira alrededor de la actina. Pongo los puntos de unión. Aquí estaría un punto de unión, punto de unión,
punto de unión, punto de unión, punto de unión, punto de unión y punto de unión. Pero la tropomiosina está atorada porque tenemos lo que son las troponinas. Entonces, el complejo troponina-tropomiosina me mantiene inactiva lo que es la actina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar las troponinas para que la tropomiosina gire y me deje al descubierto lo que son los puntos activos de la actina. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que inhibir el efecto bloqueante del complejo troponina-tropomiosina para poder iniciar la contracción muscular. Ya lo habíamos explicado. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para activar el filamento de actina? ¿Cómo le vamos a hacer para que este filamento de actina tenga todos sus puntos de unión disponibles? Lo vamos a ver a continuación. Las grandes cantidades de calcio que vamos a liberar de lo que es el retículo sarcoplásmico me van a inhibir el complejo troponina-tropomiosina. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, no se conoce muy bien cómo es esta inhibición, pero una hipótesis es la siguiente. Ya ven que habíamos visto que la troponina C tiene una gran afinidad por el calcio. ¿Qué es lo que va a hacer? El complejo troponina posiblemente sufre de un cambio conformacional que tira de la molécula de tropomiosina y la desplaza hacia zonas más profundas del surco que hay entre las dos hebras de actina. De esta forma van a quedar al descubierto. Entonces, el responsable de todo esto es el calcio. El calcio va a llegar, se va a unir a la troponina C, que tiene alta afinidad con él, va a inactivar la troponina. ¿Y qué va a hacer? Entonces la tropomiosina gira sobre la actina. Aquí dice que se mete en los surcos más profundos entre las dos actinas y va a dejar al descubierto los puntos de unión. De esta forma, el calcio inactiva lo que es el complejo troponina-tropomiosina. Y en resumen, activaría lo que son los filamentos de actina al unirse a la troponina y favorecer la rotación de la tropomiosina. Ahora, ya una vez que llegó el calcio, se unió la troponina, giró la tropomiosina y están al descubierto los puntos de unión, ya casi vamos a tener la contracción muscular. Ahora, ¿qué hay que hacer? Las cabezas de los dos puentes cruzados van a unir y liberarse de los puntos activos de un filamento de miosina. Cuando una cabeza se une a un punto activo, esta unión produce simultáneamente cambios en las fuerzas intramoleculares en la cabeza y el brazo de este puente cruzado. La nueva alineación de las fuerzas hace que la cabeza se desplace hacia el brazo y que arrastre con ella filamentos de actina. Este desplazamiento de cabeza se denomina golpe activo. Inmediatamente después del desplazamiento de la cabeza se separa el punto activo y recupera su dirección. ¿Qué es todo esto? Ay, perdón, me salió muy chueco. Déjenme enderezo esto. No, me salió muy abajo, perdón. A ver, la tercera es la vencida. Ok, ahí tengo mi troponina, perdón, mi miosina. Y de este lado vamos a poner lo que es la actina. Mi miosina va a tener mis puentes cruzados, mis cabezas. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a unir los puntos de unión de la actina, que está aquí uno, está aquí otro. Pero para poder hacer esto, acuérdense que necesitamos energía. Necesitamos que esta cabeza ligera escinda el ATP en ADP. De esta forma voy a tener un enlace de alta energía del fosfato y obtengo la energía para poderme unir. Y de esta forma ya me uno con los puntos de unión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser un golpe activo que va a causar la atracción de aquí hacia acá. De aquí hacia acá. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que ahora la molécula de actina esté de este lado. ¿Y qué va a pasar ahora? Mi puente cruzado se va a desplazar, o las cabezas de la miosina se van a desplazar al siguiente punto de unión para formar el puente cruzado con la actina y volver a traccionar. Entonces,
La importancia de que los puntos de unión estuvieran de manera escalonada es esta. Se unen mis dos cabezas de miosina, hacen el puente cruzado con los puntos de unión, las accionan y ahora estos van y se unen al siguiente. Dependiendo de qué tanta contracción muscular vamos a necesitar, vamos a desplazar toda la actina sobre la miosina. Ahora, ya lo vimos, fue como un movimiento de bisagras. Aquí podemos ver cómo se une el primer punto de unión, lo tracciona y se puede unir al que sigue. Lo tracciona y se une al que sigue. Pero cada tracción vamos a necesitar una molécula de ATP. Y aquí apareció el ATP. El ATP como fuente de energía para la contracción, fenómenos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina. Durante el proceso de contracción se encienden grandes cantidades de ATP para formar ADP. Efecto Fenn. Cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor será la cantidad de ATP que se va a escindir. En la secuencia del efecto Fenn, antes de que comience la contracción, la cabeza de los puentes cruzados se unen al ATP, la actividad de ATPasa de la cabeza de la miosina escinde inmediatamente el ATP, aunque deja los productos de escisión, el ADP y el dienfosfato unidos a la cabeza. Entonces, ¿qué es todo esto? Cuando se va a unir, cuando está unido, necesito energía. Entonces llega el ATP, mi enzima que degrada el ATP que tengo ahí en la cabeza de miosina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper el enlace de alta energía, el ATP lo transforma en ADP, pero ahí se queda el ADP y el fosfato se quedan unidos. Hago la tracción, libero ese punto de unión de la actina, libero ese ADP, libero ese fosfato y me vuelvo a regresar. Vuelvo a unirme a otro punto de unión y en ese momento se une otro ATP, lo transformo en ADP, me quedo con el fosfato y vuelvo a traccionar. Suelto actina, suelto ATP, ADP, suelto fosfato y me voy por el que sigue. Y así de esta manera. Entonces, cada tracción de cada cabeza de miosina necesita un ATP, es mucha energía. Lo mencionamos. Separa la cabeza de la actina, se escinde con la nueva molécula de ATP para comenzar el ciclo siguiente, ok, si lo explicamos. Y cuando la cabeza comprimida se une a un nuevo punto activo del filamento de actina, se estira y una vez más proporciona un nuevo golpe activo. Ya lo habíamos comentado. ¿Qué es esta imagen? Ok, llega el calcio, inhibe el complejo troponina-topomiosina. Al inhibir el complejo troponina-topomiosina, vamos a poder unir lo que es mi actina sobre mi miosina. Va a causar un golpe activo. Vamos a tener el AMP o ATP, que lo vamos a transformar en ADP y es lo mismo, ¿no? Vamos a tener, es un ciclo. Cada que se une necesita más energía, cada que lo suelta libera el ADP, libera el fosfato, libera la actina y vuelve a unirse al siguiente ciclo. El efecto de la cantidad de superposición de los filamentos de actina y miosina determina la tensión desarrollada por el músculo en contracción. Muy sencillo, ¿no? Entre mayor superposición tengan, significa que hay mayor tensión. Entre menos superposición, significa que hay menos tensión. El punto de tensión es igual a 0. Cuando el sarcómero se acorta y el filamento de actina comienza a superponerse, el filamento de miosina, la tensión aumenta progresivamente y la longitud del sarcómero disminuye hasta 2.2 micras. Y el filamento de actina ya se ha superpuesto sobre todo los puentes cruzados de lo que es la miosina. Y el sarcómero mantiene la tensión completa hasta llegar al punto B. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Longitud del sarcómero. Entre mayor tenga la longitud del sarcómero, menor fuerza de tensión va a tener. ¿Por qué? Aquí vamos a ver en el ejemplo. El punto D. La longitud del sarcómero es de 3.5 y la tensión generada es de 0. ¿Por qué? Porque la actina y la miosina no tienen superposición. Entonces, si la actina está aquí y la miosina está acá, no hay forma de que los puentes cruzados se formen o las cabezas de la miosina agarren a los puntos de actina y empiece la contracción. Entonces, están separadas que no hay tensión y no va a poder haber contracción muscular. En el caso B y C, que tenemos una longitud del sarcómero de 2 y cacho, tenemos una tensión generada de 100. ¿Por qué? Porque están así. Y no significa que entre mayor superposición tengamos mayor tensión. ¿Por qué? Porque si están tan unidas, pues ¿qué vamos a traccionar?
ya está una sobre la otra. Entonces, tiene que tener cierta superposición para poder hacer fuerza y tensión. Si ya está una encima de la otra, no vamos a poder apretar más, ¿sale? A medida que la longitud del sarcómero disminuye, en el punto A se produce una rápida disminución de la fuerza de contracción. En este punto, los dos discos Z del sarcómero se encuentran apoyados en los extremos de los filamentos de la miosina, y las fuerzas de contracción se aproximan a cero, aunque el sarcómero ya está supercontraído. Efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción del músculo intacto entero. Su lado derecho vamos a tener una gráfica. La línea azul demuestra lo que es la longitud del sarcómero. La línea roja que tenemos en la parte de arriba me está demostrando lo que es la tensión durante la contracción. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando tengo una longitud normal alrededor de 2 micrómetros, vamos a tener una tensión casi similar a la máxima que podamos alcanzar. Conforme la longitud se va aumentando, esta tensión puede llegar a disminuir, pero cuando aumenta la contracción dentro de la contracción, aumenta la tensión durante la contracción, se llama tensión activa, y esto va a reducir a medida que el músculo se distiende más allá de su longitud normal. Entonces, no porque esté más contraído signifique que vamos a tener mayor fuerza tensional, o no porque esté más distendido significa que vamos a tener mayor fuerza de contracción o mayor tensión. Tiene que estar entre un rango específico, entre 2 y 2.2 o máximo 2.6 micras. Más allá de esto, están tan separados que no hay fuerza de contracción, o están tan superpuestos que tampoco va a haber alguna tensión muscular. Relación de la velocidad de contracción de la carga. Un músculo esquelético se contrae rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula. Con cargas, la velocidad de contracción se hace cada vez más lenta a medida que aumenta la carga. Una carga sobre un músculo en contracción es una fuerza inversa que se opone a la fuerza contractil que produce la contracción muscular. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que ustedes agarren, flexionen un brazo y hagan una contracción. Va a ser muy rápida porque no tengo peso que vencer más que el del propio cuerpo. Ah, pero ustedes se van al gimnasio y ahora que ya les den permiso de regresar al gimnasio van a agarrar una pesa y van a intentar hacer la misma contracción. Van a ver que es más lenta. ¿Por qué? Porque ya hay una fuerza que se opone a tu fuerza de contracción. Entonces, entre mayor sea la fuerza que tengo que vencer, más lenta va a ser lo que es mi contracción muscular. Energética de la contracción muscular. Generación del trabajo durante la contracción muscular. El trabajo es igual a carga por la distancia recorrida, y la energía necesaria para realizar este trabajo procede de reacciones químicas de las células musculares durante la contracción. Fuentes de energía para la contracción muscular. Ya vimos que un proceso de contracción muscular ocupa demasiada energía porque cada que se va a mover y se va a unir lo que es una cabeza de miosina sobre el punto de una lactina y va a ser la atracción, cada vez que hace uno de esos necesitamos un ATP. Entonces, para contraer todo el músculo, la cantidad de energía que vamos a necesitar es demasiada. Entonces, ¿qué va a pasar? El ATP se enciende para formar ADP, que transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular. Y el ADP se vuelve a fosforilar para formar más ATP. Por eso hay tantas mitocondrias cerca de lo que es el retículo sarcoplásmico para formar rápidamente este ATP. ¿Pero de dónde viene toda esta energía? Ok, tenemos algo que se llama fosfocreatina, que contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los enlaces de ATP, pero este enlace de alta energía, la fosfocreatina, tiene mayor cantidad de energía en sus enlaces. ¿Qué es la diferencia en la fosfocreatina? Yo tengo mi ATP con mis enlaces de alta energía de fosfato. Y el primero es el enlace de alta energía. La fosfocreatina también tiene enlaces de alta energía, pero estos enlaces de alta energía de la fosfocreatina contienen más energía que los enlaces normales de ATP. Entonces, entre la combinación del ATP y de la fosfocreatina que tenemos, podemos tener una contracción muscular durante 5 a 8 segundos. Es muy poquita la energía que tenemos, no es demasiada. Ustedes, un ejercicio de 5 a 8 segundos no se van a cansar, no es cualquiera agarra, tu mamá te pide que muevas el comedor, ya te gastaste la energía de la fosfocreatinina y de la ATP.
Ahora, glucólisis del glucógeno es otra forma en la que vamos a obtener energía. Todo el glucógeno que tenemos almacenado en la célula muscular lo vamos a transformar en glucosa y la vamos a utilizar para obtener energía y transformar los ADP en ATP. Pero igual, entre la glucólisis del glucógeno y la fosfocreatina solo puedo mantener contraída mi fibra muscular de 5 a 8 segundos. Ahora, metabolismo oxidativo. En eso se supone cambiar oxígeno con los productos finales de la glucólisis y con otros diversos nutrientes celulares para liberar ATP. Entonces, más del 95% de toda la energía que se utiliza en los músculos para la contracción sostenida a largo plazo va a proceder del metabolismo oxidativo. ¿Y de dónde vienen los sustratos para obtener energía para el metabolismo oxidativo? De los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Entonces, entre más largo sea mi ejercicio, más extenuante sea, más estoy consumiendo grasas, proteínas y carbohidratos. Si no es así, si nada más hago el ejercicio unos escasos minutos, segundos, pues realmente estoy consumiéndome lo que es el glucógeno y lo que es la fosfocreatina. Para una actividad muscular máxima a muy largo plazo, durante un periodo de muchas horas, la mayor parte de la energía procede con mucho de las grasas, aunque durante periodos de 2 a 4 horas hasta la mitad de la energía puede proceder de hidratos de carbono almacenados. Ahora, eficiencia de la contracción muscular. La eficiencia de una maquinaria se calcula con el porcentaje de aporte de energía que se convierte en trabajo en lugar de calor. El porcentaje de aporte de energía al músculo se puede convertir en trabajo es menor del 25% y el resto se convierte en calor. La razón de esta baja eficiencia es que aproximadamente la mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación de ATP y que incluso en este caso solo el 40 al 45% de la energía del propio ATP puede convertirse posteriormente en trabajo. Por eso tenemos tan poca eficiencia. Solo se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Si la contracción es muy rápida, se utiliza gran energía para superar la fricción viscosa y del interior del la fracción viscosa y del interior del propio músculo, y esto también reduce la eficiencia de la contracción. Ahora, características de la contracción. Tenemos una contracción isométrica que no acorta el músculo, pero mantiene una tensión. El sistema isométrico registra los cambios de la fuerza propia de la contracción muscular con independencia de la inercia de la carga. Tenemos una contracción isotónica en la cual se van a cortar, todas las fibras van a tener el mismo tono. Las características de la contracción isotónica dependen de la carga contra la cual se contrae el músculo, así como de la inercia de la carga. Contracción isométrica. Todo el músculo tiene la misma longitud, tiene la misma contracción. Pero en la contracción isotónica, todas mis fibras musculares van a tener el mismo tono. Un ejemplo de contracción isométrica es cuando ustedes agarran y cargan las bolsas del supermercado, ¿no? Ahora que están de moda las bolsas ecológicas que son más grandes, les caben más cosas, ahí le vas a ayudarle a tu mamá al súper, o cuando ibas a acompañarla al súper, pues con 2 bolsas te traías todo el mandado, ¿no? Tienes los músculos estirados pero tensionados, una contracción isométrica. Y un ejemplo de la contracción isotónica pues es cuando estamos haciendo pesas, ¿no? Bueno, los que hacen pesas, yo no hago pesas. Característica de los espasmos isométricos que se registran en diferentes músculos. Las duraciones de la contracción van a estar adaptadas a las funciones de los músculos respectivos. No es lo mismo la contracción de un músculo, por ejemplo, el recto superior del ojo, el orbicular de la boca, el sartorio, un glúteo, el bíceps, cosas por el estilo. Todas las contracciones van a ser diferentes porque todos ejercen diferentes funciones. Por ejemplo, el músculo del iris, ¿no? Se tiene que contraer muy rápido para la acomodación del ojo. Y sin embargo, por ejemplo, la contracción de los músculos de las piernas para llevar a cabo el desplazamiento, pues la contracción no es tan rápida. Los movimientos oculares deben ser muy rápidos para mantener la fijación de los ojos sobre objetos específicos para proporcionar la exactitud de la visión. El músculo gastrocnemiano se debe contraer con rapidez moderada para proporcionar una velocidad suficiente de movimiento de la extremidad para correr y saltar. Y el músculo sóleo participa principalmente en la contracción lenta para el soporte continuo a lo largo plazo del cuerpo contra la gravedad. Ya habíamos visto cómo los diferentes músculos
y van a tener diferente contracción dependiendo de para qué sirve cada uno. Entonces tenemos que la contracción del músculo ocular es mucho más rápida, dura menos milisegundos que la contracción del músculo sóleo, ¿sí? Todos son músculos estriados, pero la contracción en cada uno es diferente, puesto que no sirve para lo mismo uno que otro. Fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. Ok, porque a pesar de ser músculo estriado, el músculo ocular se contrae más rápido que el músculo del sóleo por esta diferencia. Los músculos que reaccionan rápidamente, el tibial anterior, están formados principalmente por fibras rápidas y pocas de la variedad lenta. Mas, sin embargo, los músculos, como el sóleo, que responden lentamente pero con una contracción prolongada, están formados principalmente por fibras lentas. Ahora, fibras lentas tipo 1, músculo rojo. Las características de estas fibras son las siguientes, o de este tipo de músculo lento, pero rojo, son las siguientes. Las fibras son más pequeñas que las rápidas. Las fibras lentas también están inervadas por fibras nerviosas más pequeñas. Y en comparación con las fibras rápidas, las fibras lentas tienen un sistema de vasculación más extenso, más capilares para aportar grandes cantidades adicionales de oxígeno. Y las fibras lentas tienen un número muy elevado de mitocondrias, también para mantener niveles elevados de metabolismo oxidativo. Y las fibras lentas contienen grandes cantidades de hemoglobina, una proteína que contiene hierro y es similar a la hemoglobina de los eritrocitos. La hemoglobina se combina con el oxígeno y almacena hasta que sea necesario acelerar también notablemente el transporte de oxígeno en las mitocondrias. Entonces, las fibras del músculo lento son más cortas, tienen más inervación, tienen más vasculatura, tienen más mitocondrias y tienen mioglobina. Entonces tenemos 5 puntos que vamos a utilizar en las fibras de tipo lento. Fibras rápidas. Las fibras rápidas son grandes para obtener una gran fuerza de contracción. Existe un retículo sarcoplásmico extenso para una liberación rápida de iones calcio al objeto para iniciar la contracción. Están presentes grandes cantidades de enzimas glucolíticas para liberación rápida de energía por el proceso glucolítico. Las fibras rápidas contienen una vascularización menos extensa que las lentas porque el metabolismo oxidativo tiene una importancia secundaria. Y las fibras rápidas tienen unas menos mitocondrias que las lentas también porque el metabolismo oxidativo es secundario. Un déficit de hemoglobina roja en el músculo rápido le da el nombre de músculo blanco. Entonces, las fibras rápidas son más largas, tienen retículos sarcoplásmicos muy grandes para liberar gran calcio y tenemos muchos túbulos T. Están presentes grandes cantidades de enzimas glucolíticas para rápida formación y degradación del glucógeno, tienen menos vascularización y no tienen mioglobina. Son las características de las fibras. Ahora vamos a ver lo que es la mecánica de la contracción del músculo esquelético, pero para eso tenemos que es entender lo que es una unidad motora. Todas las fibras musculares inervadas por una única fibra nerviosa, eso es una unidad motora. Su nervio con su montón de fibras musculares que van a estar contrayendo. Todas las montoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas y el número de fibras inervadas depende del tipo de músculo. Unidad motora son todas las fibras musculares que son inervadas por una única fibra nerviosa. Músculos pequeños, rápidos, de uso fino y exacto tienen más fibras nerviosas para menos fibras musculares, y músculos grandes sin control fino tienen numerosas fibras musculares en una unidad motora. Ok, entre más rápido y más fino tenga que ser un músculo, tiene más fibras nerviosas. ¿Qué quiere decir? Que más una fibra nerviosa para pocas fibras musculares. ¿Por qué? Porque tienen que contraerse rápido, al unísono. Más sin embargo, un músculo más grande y el control no sea fino, una sola fibra muscular puede contraer varios una sola fibra nerviosa tiene que tener varias fibras musculares. Ahora, aquí vamos a tener nuestra parte motora, la médula espinal, la parte anterior es motora, la parte posterior sensitiva, motor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se fijan aquí podemos ver la unidad motora. Llegan las fibras nerviosas a lo que es la fibra muscular. Entonces, un músculo fino
Tiene muchas fibras nerviosas por cada, muy pocas fibras musculares por cada fibra nerviosa. Un músculo no fino tiene muchas fibras musculares por cada fibra nerviosa. ¿Sí se entendió, verdad? Fino, pocas fibras musculares por cada fibra nerviosa. Y no fino, muchas fibras musculares por cada fibra nerviosa. Las fibras musculares de todas las unidades motoras no están agrupadas entre sí en el músculo, sino que superponen a otras unidades motoras en microfascículos de 3 a 15 fibras. Esta interdigitación permite que las unidades motoras separadas se contraigan cooperando entre sí y no como segmentos totalmente individuales. Ahora, contracciones musculares de diferente fuerza. Sumación de fuerzas. Sumación es la adición de los espacios individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Se producen en dos maneras. Sumación de fibras múltiples, aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, o sumación de frecuencia, aumentando la frecuencia de la contracción y puede producir tetanización. Entonces, para tener una sumación de fuerzas, tenemos un músculo. Vamos a empezar con la sumación de fibras múltiples. Para aumentar lo que es la sumación de fuerza, yo tengo una contracción muscular. Pero si yo quiero aumentar más la tensión, ¿qué es lo que puedo hacer? No todas las fibras musculares de ese músculo están contraídas. ¿Qué voy a hacer? Voy a contraer más fibras musculares de ese músculo. Entonces, al mismo tiempo, para esta manera tener la misma fuerza de contracción. O sumación de frecuencia. Tengo ya contraídas las fibras musculares, pero aumento la frecuencia de contracción. Las contraigo más rápido y más seguido. Aquí en esta diapositiva vamos a ver lo que es la sumación de fuerzas, donde vamos a contraer varias fibras musculares casi al mismo tiempo para aumentar la fuerza de contracción. Tenemos la unidad motora A y la unidad motora B. Tenemos la unidad motora A y la unidad motora B. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy contrayendo las dos fibras casi al mismo tiempo para poder en sumatoria tener mayor fuerza de contracción. Aquí tenemos la fuerza de contracción de la A, la fuerza de contracción de B, la frecuencia de contracción de A, la frecuencia de contracción de B. Sumadas esta fuerza con esta me da una mayor fuerza sumada de contracción. A eso se refiere a la sumación de fuerzas. Ahora, sumación de fibras múltiples es lo que ya lo habíamos visto, ¿no? Lo que vimos anteriormente. Principio del tamaño. Se envía una señal para contraer un músculo. A medida que aumenta la intensidad de la señal, también se empiezan a excitar unidades motoras cada vez mayores, de modo que las unidades motoras de mayor tamaño con frecuencia tienen una fuerza contractil hasta 50 veces mayor que las unidades pequeñas. Y esto que permite que se produzcan graduaciones de la fuerza muscular durante la contracción. Las diferentes unidades motoras son activadas de manera sincrónica por la médula espinal, entonces la contracción se alterna entre las unidades motoras de manera secuencial, logrando una contracción suave a frecuencias bajas de señal nerviosa. Es lo que ya hemos visto en la gráfica. Tenemos la fuerza de contracción A, la fuerza de contracción B, la fuerza de contracción C. Son contracciones de manera alternada, pero si lo sumamos, me da una mayor fuerza de contracción. ¿Sale? Ahora, sumación de frecuencia y tetanización. Espasmos individuales se producen de manera secuencial a una frecuencia de estimulación baja. La tetanización, a medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. Por lo tanto, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia. Ok, si yo estoy empezando la siguiente contracción antes de que termine la previa, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una sumatoria en la fuerza de contracción. Y la tetania ocurre porque se mantiene un número suficiente de iones calcio en el sarcoplasma del músculo, incluso entre los potenciales de acción, de modo que se mantiene el estado contráctil casi permanente. Ok, entonces hay un efecto que se llama tetánico, en el cual viene la contracción, no se acaba, ¿por qué? Porque siguen viniendo estímulos y estímulos supramáximos. ¿Y qué están causando?
que no haya reabsorción de calcio y por lo tanto si no hay reabsorción de calcio va a seguir activo el complejo actina-miosina. Y aquí la tetanización cada vez son más frecuentes, la sumación de fuerza, cada vez es mayor la fuerza de contracción y si fijan no hay relajación y nos da una tetanización. Cambio de la fuerza muscular al inicio de la contracción, efecto de escalera. ¿Qué es el efecto de escalera? Cuando se contrae por primera vez una fibra muscular, no me refiero a cuando nace, sino estás preparante para hacer un ejercicio o alguna actividad física, esa primera contracción tiene menor fuerza que las subsiguientes. ¿Por qué? Porque el efecto de escalera que dice, cada contracción es más fuerte que la anterior y se va sumando. Entonces por eso se le llama efecto de escalera. ¿Qué quiere decir? Que la primera contracción tiene una fuerza X, pero más sin embargo, conforme van aumentando las contracciones, va aumentando la fuerza de contracción y obviamente la fuerza de contracción. ¿Y esto por qué? Porque de cada contracción de una a la otra hay menos tiempo para que salga el calcio. Por lo tanto, tenemos más calcio disponible dentro del retículo sarcoplásmico para que pueda unirse rápidamente. Entonces, al tener cada vez más calcio y una ganancia de calcio cada vez mayor, que no puede alcanzar a salir hacia lo que es el exterior, se queda en el retículo sarcoplásmico, esa contracción tiene más calcio disponible. ¿Para qué? Para inhibir más complejos de troponina, tropomiosina, y al inhibir más complejos de troponina, tropomiosina, ¿qué quiere decir? Que voy a tener mayores fibras musculares dispuestas para contraerse en esa contracción. Entonces, cada vez es más fuerte cada contracción muscular. Tono del músculo esquelético. Tensión que tiene un músculo, incluso cuando está en reposo. Tú cuando estás vegetando en tu casa, viendo Netflix, comiendo palomitas, o bueno, sin comer nada, nada más ahí acostado viendo la tele, tienes cierto tono muscular, no estás completamente flácido. Entonces a eso se refiere tono del músculo esquelético, aunque esté en reposo. Y esto se debe a los impulsos nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal, desde el encéfalo a las motoneuronas adecuadas del asta anterior de la médula espinal y en parte por señales que se originan en los usos musculares que están localizadas en el propio músculo. Fatiga muscular. Ocurre por una contracción prolongada e intensa del músculo. Algunos estudios demuestran que la fatiga muscular aumenta en una proporción casi directa a la velocidad de depresión de glucógeno en el músculo. Ok. Entonces, si yo ya no tengo glucógeno, se me va a fatigar más rápidamente el músculo. Por lo tanto, la incapacidad de los procesos contráctiles y metabólicos de las fibras musculares de continuar generando el mismo trabajo ocasionan fatiga. También la interrupción del flujo sanguíneo de un músculo que se está contrayendo da lugar a una fatiga muscular casi completamente en un plazo de 1 a 2 minutos debido a la pérdida de aporte de nutrientes. Y esto se llama claudicación intermitente. Claudicación intermitente. Esto se ve sobre todo en los pacientes que son diabéticos, pacientes que son hipertensos, pacientes que tienen dislipidemias, en las cuales el vaso sanguíneo que irriga esos músculos está comprometido y no está mandando todo el flujo sanguíneo que debe ser. Entonces rápidamente se agota, se cansa, empiezan a hacer ejercicio, se le cansan las piernas, se le acalambran, se quedan quietos, recupera la circulación y mejora esta molestia. Eso se llama claudicación intermitente. Si alguno de ustedes lo tiene, hay que hacerse una angiografía, por favor. Sistemas de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión a sus puntos de inserción en los huesos y los huesos a su vez forman varios tipos de palanca. ¿Qué quiere decir? Estas palancas cómo se van a formar. Habíamos comenzado al principio que tenemos el músculo que termina en tendón y este tendón a su vez se inserta en un hueso. Entonces, para que un músculo sea efectivo, tiene que unirse a dos huesos diferentes. Si este músculo, el bíceps, se une aquí y aquí, ¿qué va a pasar? Su contracción no va a causar ningún movimiento. Ah, pero tengo que hacer palanca. Tiene que insertarse en dos huesos diferentes para poder causar una contracción. También la contracción de aquí a acá. ¿Sale? Aquí otro músculo. Entonces, eso es el efecto de palanca. El estudio de los diferentes tipos de músculos de los sistemas de palanca y de sus movimientos se denomina cinesiología
y es un componente científico importante de la fisioanatomía humana. Colocación de una parte del cuerpo por la contracción de los músculos agonistas y antagonistas de todos los puestos de la articulación. Coactivación de los músculos agonistas. Músculos agonistas y antagonistas. Tenemos músculos que contraen y tenemos músculos que extienden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que yo pueda dar un movimiento, para que yo pueda dar una contracción, tengo que activar los músculos que causan la contracción e inactivar los músculos que causan la extensión, porque si contraigo los dos al mismo tiempo, mi brazo se va a quedar quieto, no se va a poder mover. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo para tener un movimiento tengo que activar unos músculos e inactivar los opositores. Para extender el brazo, tengo que activar los extensores e inactivar los flexores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre va a ser un juego, porque la articulación se mueve en dos sentidos, se acorta y se extiende. Cuando queremos extenderle, bloqueamos los que se acortan. Cuando queremos acortarle, bloqueamos los que se extienden y activamos los otros. Y así es como se va a dar este movimiento de los músculos. Remodelación de músculo para adaptarse a la función. Ok, ya casi vamos a acabar. El músculo se va a remodelar dependiendo de la función que vamos a tener. Todo en el cuerpo se va a poder remodelar. Bueno, casi todo. Ustedes llegan, están estudiando medicina y lo único que hacen es agarrar su libro, el Gatorade, es el más pesado que tienen y el resto de ellos se la pasan viendo Netflix. Entonces, pues van a tener un cuerpo delgadito, sin músculos, cosas por decirlo. Pero ¿qué pasa si de repente sus papás dicen, ¿sabes qué? Ya no hay dinero para la escuela de medicina, te vas a ir a trabajar, ya te conseguí trabajo en la central de abastos. Pues después de 6 meses, ese niño flaquito que llegó a la escuela de medicina, pues ya tiene unos músculos grandes, ya está musculoso. O lo mismo pasa cuando alguien empieza a ir al ejercicio después de 1 año, 6 meses, ¡pum! Pobre, ¿de dónde te hinchaste? No, pues son los músculos, ¿no? Esos músculos se remodelaron porque aumenta la fuerza muscular, que se utilizan más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que formar más músculo para poder solventar la carga de trabajo. Y a la inversa, ¿qué pasa si de repente mejoró económicamente tu papá y te dice, hijo, ¿qué crees? Regrésate a la escuela. Ya hay dinero de nuevo para pagar la escuela de medicina, ok. Entonces ustedes dejan de ir a la central de abasto, ya no están trabajando, dejan de hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a volver a remodelar ese músculo, pero ahora a la inversa. Se va a volver más delgado, se va a volver menos voluminoso. ¿Por qué? Porque ya no es necesario tanta masa muscular. Entonces, cuando tú empiezas a ir a trabajar o empiezas a ir al gimnasio, se llama hipertrofia muscular y a la inversa se llama atrofia muscular. Algunos de ustedes ya han presentado atrofia muscular, sobre todo aquellos que se han fracturado una mano o una pierna y les ponen un yeso. Cuando les quitan el yeso y comparan su mano con el otro brazo, la pierna con la otra pierna, ven que el músculo está muy delgado, ven una pierna muy delgada, un brazo muy delgado y se quedan, ¿y ahora qué pasó? Pues como no lo usabas, ese músculo se empezó a atrofiar. Eso es lo que va a pasar, si no lo utilizas se atrofia, ¿sale? Y es igual el cerebro, si no lo utilizan se va a atrofiar, entonces por favor pónganse a estudiar. Ajuste de longitud muscular. Otro tipo de hipertrofia se produce cuando los músculos son distendidos hasta una longitud mayor de lo normal. Esta distensión hace o logra que se añadan nuevos sarcómeros en los extremos de las fibras musculares. ¿Para qué? Para tener un músculo más largo. Y cuando un músculo permanece acortado por mucho tiempo, la longitud va a ser menor, entonces los sarcómeros se van a empezar de los extremos empiezan a desaparecer. Hiperplasia de los músculos. Ocurren situaciones raras de generación extrema de la fuerza muscular, aumentando el número de la red de las fibras musculares y produciéndose un mecanismo de división lineal de las fibras. La denervación muscular provoca una rápida atrofia. Ok. Si yo le quito el nervio a una fibra muscular, ¿qué va a pasar? Ya no va a tener contracción muscular. Y obviamente, si ya no tiene contracción muscular, el cuerpo dice, no se está utilizando y se va a atrofiar. Recuperación de la contracción muscular en poliomielitis. Aparición de microunidades motoras. En la polio se destruyen algunas fibras nerviosas que inervan un músculo, pero no todas las que
quedan se ramifican para formar nuevos axones que inervan posteriormente muchas de las fibras musculares polarizadas. Este proceso da lugar a unidades motoras de gran tamaño denominadas macrounidades motoras. Rigidez cadavérica. Horas después de morir los músculos están en un estado de contractura denominada rigidez cadavérica. Se debe a la pérdida de ATP. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas del músculo se deterioran aproximadamente 15 a 24 horas después. Probablemente debido a la autólisis que se produce por las enzimas que liberan los lisosomas. Distrofia muscular. Comprende varios trastornos hereditarios susceptibles de causar alguna debilidad y degeneración progresiva de las fibras musculares, que son sustituidas por tejido graso y colágeno, ¿no? Y tenemos varias enfermedades que van a poder estar checando. Y por último, ok, ya se acabó hasta ahorita. Esto fue todo con respecto al capítulo 6, que es contracción del músculo esquelético. Nos vemos en el capítulo 7.